Muchas gracias a ustedes. Bueno, pero nosotros no nos vamos todavía, ¿eh? No terminamos, porque vamos a hablar de un cortometraje, una producción en la que participa Televisión Canaria. Se llama MA, M-A-H, y quiere decir madre, se pronuncia exactamente igual que como nos expresábamos muchos cuando éramos más pequeños. Se trata de una producción audiovisual que aporta una visión totalmente inédita y diferente de los primeros pobladores de Canarias. Van a poder verlo justo después de este 90 minutos. Vamos a hablar de él. Mag cuenta la historia de una madre que tendrá que enfrentarse a uno de los mayores problemas que la sociedad indígena canaria sufrió. Una emotiva y profunda historia sobre el amor, que lleva a una madre a afrontar cualquier amenaza por defender a su hijo. Un film de 26 minutos rodado en amasij, el idioma que hablaban los antiguos canarios, con una cuidada ambientación y un extenso trabajo de documentación realizado con el asesoramiento de historiadores, arqueólogos y lingüistas. Una vez más, el director gran canario Armando Ravelo refleja su pasión por el pasado indígena de las islas. El cortometraje cuenta con un equipo netamente canario y un elenco encabezado por la actriz Laura Perdomo, que interpreta a la protagonista. MA. Dentro de un momento lo van a poder ver. Armando Ravelo es el director de este cortometraje. ¿Qué tal, Armando? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Me da la sensación de que están buscando autenticidad, sobre todo. El hecho, por ejemplo, de que hablen en la lengua en la que en teoría hablaban y se subtitulase, ¿responde a eso? Sí, responde a utilizar una herramienta que para mí es cinematográfica en este caso, ¿no? Siguiendo un poco la estela de los trabajos de Mel Gibson, por ejemplo, ¿no? Salvando distancias de presupuesto y talento que los años le han dado. Pues nosotros buscamos que la gente se transporte a la época indígena, ¿no? El siglo XV aquí en Canarias, y puedan disfrutar de una experiencia lo más realista posible, dentro de que evidentemente es una ficción. Una ficción dura, además. Sí. Diga usted, para no hacer yo ningún spoiler, que se dice ahora, ni adelantar ningún final, explíquenos el argumento. Bien, el argumento, pues quise marcarlo dentro de la propia mirada indígena, ¿no? Alejarnos un poco de ese trauma de la conquista, donde siempre nos imaginamos a los indígenas canarios, ¿no? Enfrascados contra los castellanos o los europeos. Y quise contar una historia con una mirada propia. Creo que es el momento de que los canarios contemos nuestra historia después de muchos años de que nos las contasen desde fuera. Y en este caso, pues nos adentramos en una sociedad que era cruda, difícil, y siempre lo ha sido para la mujer históricamente. Aquí no iba a ser menos. Una sociedad muy rica, muy bonita, preciosa, pero que al mismo tiempo tenía sus dificultades. En este caso había momentos de escasez, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que al menos vivieron 1000 años aquí en Canarias, aislados completamente, con un territorio limitado además, ¿no? Y pese a que hubieron momentos de bonanza y de felicidad y alegría, también pasan momentos muy duros. En este caso, la historia que contamos de una época compleja, donde la presión demográfica era muy fuerte y había medidas muy estrictas. Vamos a dejarlas ahí para que... Y bueno, la protagonista pues se enfrenta, ¿no? Un poco a unas medidas de una jerarquía de los nobles canarios. Yo iba a contar más, lo he hecho bien en decir que lo cuente usted para no desvelar. Sí. De todas maneras, este proyecto se engloba dentro de otro mayor, el proyecto Ventejuí, ¿verdad? Sí, el proyecto Ventejuí es el que estamos llevando a cabo, donde intentamos contar nuestra historia, como bien decía antes, pues a través del cine, el teatro y bueno, multiplataforma. En realidad tenemos también un proyecto de cómic. Y bueno, empezamos con Ansite en el año 2012, donde narramos el último día de la conquista de Gran Canaria. Hemos hecho alguna obra de teatro infantil también y más el segundo corto. Siempre fijándose en la historia. En la historia indígena, sí. También me interesa mucho la historia más reciente, ¿no? Pero bueno, vamos dando paso a paso y vamos a... Exacto. Poco a poco. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en esto que vamos a ver a continuación? Tengo que decir que evidentemente ficción prácticamente todo, porque por desgracia no tenemos una máquina del tiempo y no podemos ver cómo eran realmente, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos intentado el equipo que hemos realizado más, acercarnos bastante a lo que las crónicas nos cuentan, nos narran, que eran los indígenas, aparte de la otra mirada que es la arqueología, ¿no? Donde podemos discernir bastante acerca de los antiguos pobladores de Canarias. Y vemos esos dibujos, esas pinturas que probablemente les representaban, ¿no? Sí. Las vestimentas, completamente... Los europeos que escribieron acerca de los indígenas hablan de un pueblo que usaba mucho la estética, se pintaban, incluso hay una crónica donde dice que se labraban la piel, que probablemente se escarificaban, ¿no? Se tatuaban. Y una sociedad muy rica, porque casi siempre lo vemos ¿no? La arqueología nos muestra pues, lugares abandonados, rotos, estropeados, y en realidad eso lo tenemos que imaginar muy vivo, ¿no? Tenemos que hacer ese ejercicio de retrotraernos a la época
Y ellos hablan del uso de mucho color, por ejemplo, ¿no? Que es algo que cuando pensamos en los indígenas canarios siempre nos pensamos con el pelo largo, la barba larga y poco menos que cromañones y nada más lejos de la realidad. Claro, y cuando los actores se encontraban con esos guiones escritos en la lengua indígena antigua, ¿qué les decían a ustedes? Pero bueno... Bueno, al principio sí que es verdad que impone, ¿no? ¿Cómo aprendo esto, no? Claro, es fonético evidentemente, pues es un idioma que aquí no se habla actualmente, entonces se enfrentaban a ello con bastante temor, pero en cuanto empezaban a ensayar en ese idioma, pues realmente era una herramienta más para ser el personaje, ¿no? Entonces era muy rico. De hecho, cuando lo hacíamos en español era muy raro, ¿no? Ver a un indígena vestido con las pieles, con las pinturas, hablando en español. Y de pronto, habían acostumbrado ya claro, la sonoridad que te da el lenguaje pues te transporta a esa época, ¿no? O sea que... huye también de una sociedad, lo ha comentado un poco al principio, pero sin querer de nuevo hacer un spoiler, huye de una sociedad idealizada que se pueda dar en un momento dado, ¿verdad? Sí, yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros ancestros es contar su historia de verdad y no pensar que todo era maravilloso, ¿no? Yo creo que aquí ha habido gente que ha sufrido durante mucho tiempo y contar su historia es la mejor forma de reconocerles, ¿no? Y en este caso la mujer históricamente en Canarias han sido, bueno, yo creo en el mundo las que han sostenido las sociedades, ¿no? Con su amor, su protección. Yo creo que las madres canarias las tenemos a todas en un pedestal con razón, ¿no? Y ese sentimiento matriarcal, ¿no?, que todos hemos vivido en nuestras familias, pues se ve reflejado también en la historia indígena. Y sin duda, pues las mujeres llevan adelante a sociedad con mucha Armando, ¿y un proyecto de este calado cómo se saca adelante? Porque vemos técnicas de cine, es verdad que es un corto, pero son técnicas de cine y ya habrá habido que invertir un dinerito, ¿no? Hombre, hemos tenido el apoyo de colaboradores, de patrocinadores privados, empresas que nos han ayudado con aportaciones muy valiosas. Para nosotros en el cine canario estamos huérfanos de ayudas o de más. Yo no me gusta llamar subvención sino inversión, porque la cultura creo que es necesaria y más en un lugar como Canarias donde adolecemos de ella, ¿no? Y el cine pues tenemos muy poquito, de hecho somos de las pocas comunidades autónomas que no tenemos ningún tipo de ayuda en cine, ¿no? Y bueno, pues con mucho sufrimiento, el aporte del equipo y con muchas ganas. Esta casa echando una mano también. Sí, la Televisión Canaria apoya ahora el nuevo largometraje que estamos haciendo y sí, claro. ¿Cuándo veremos ese largometraje? El largo estamos ahora mismo en producción, está previsto el estreno en abril más o menos del 2017. ¿Y la historia que va a narrar? Ahí, sí, claro. No será una segunda parte de esto, a ver si tenemos que adelantar más. No, de hecho, aunque el género sea el mismo, me gusta cambiar un poco el enfoque. En este caso, pues vamos a adentrarnos en una historia mucho más familiar, una película donde la fantasía se mezcla con la historia indígena para que toda la familia pues conozca un poco acerca de los antiguos canarios. Es una historia fantástica que se desarrolla en San Borondón, con 7 personajes de cada una de las islas que se reúnen ahí para resolver un misterio. Bueno, pues le estamos robando tiempo a ustedes para que puedan ver precisamente ese cortometraje del que estamos hablando. Y no les contamos más, pero ya por lo que han podido deducir, pues hay una lucha importante, el protagonismo de una madre en una época muy difícil. Armando Ravelo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Les dejamos con más esta producción canaria. Volvemos la semana que viene. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos estos 90 minutos.